En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Hola mis amigos, qué placer encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y en un tema que nos va a ayudar mucho en lo que tiene que ver en la comprensión del libro de las profecías de Daniel, sobre todo el complemento que dentro de pocos días vamos a notar al unir las fuerzas para llegar hasta Daniel 11 y 12, que es importante para nuestro tiempo y para nuestros días. Allí vemos a Daniel, el gran hombre de Dios, imperios mundiales frente a hombres de Dios. En realidad, Dios tuvo hombres valientes, fuertes, llenos de poder del cielo, que pudieron amonestar a imperios enteros, como veremos en el día de hoy, una vez más. En este caso vemos a Daniel, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, la estatua que ya conocemos de 4 metales, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro mezclados, como veíamos. Y solamente para poder llegar más, recordar, Babilonia, Medo-Persia, vean los años que ya conocemos, Babilonia del 605 al 538, después Medo-Persia, desde el 538 al 331, y surge Grecia, el gran imperio griego, en el cual ya veremos enseguida que tiene importancia en el día de hoy. Grecia, que indudablemente fue un imperio poderoso, del 331 al 168, y entonces surge allí el imperio romano. Las piernas de hierro, que por supuesto terminan en los pies cuando la piedra cae, y cae en momentos cuando habría de dividirse completamente. Los pies eran de hierro y de barro, no habrían de mezclarse los reinos, no habría más un imperio mundial hasta el día cuando Cristo regrese. Y cuán cercana está la venida de Jesús. Daniel, con valor y valentía, le habló a Nabucodonosor. Se reveló Nabucodonosor, como ya conocemos, hizo una estatua entera de oro, pero el Dios del cielo, Cristo, le dio la oportunidad a Nabucodonosor y a aquellos 3 hebreos compañeros de Daniel, que realmente los liberó de ese momento dramático que era el fuego del horno ardiente, 7 veces más calentado que lo normal, a fin de que se quemasen. Dios hizo un milagro. Cristo mismo los acompañó. Siempre el Señor guía a su pueblo y su iglesia en este mundo. Ahora bien, allí estamos viendo ese árbol que sueña Nabucodonosor, también tiene un sueño y no entiende nada. Llama también a las personas que aparentemente, bueno, en realidad por obligación pudo haber sido, porque en el imperio era obligatorio un montón de cosas y él era supuestamente el hombre guiado por los dioses, no sabía. Y llama a Daniel para que le interprete finalmente este sueño de ese árbol, que lo cubría todo y que estaba todo bajo su amparo. Y entonces Daniel le habla con claridad de lo que significaba, por un lado, que vendría en los días cuando realmente si él no se arrepentía, caería en una situación muy grave. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra en Daniel, allí capítulo 4, versículo 27, y dice lo siguiente. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Allí no anduvo con vueltas Daniel, le dijo en forma clara, ¿verdad? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. O sea, ya conocía a Nabucodonosor, entendía las cosas de Dios, pero sin embargo era rebelde y el puesto que ocupaba lo llevaba a una mayor rebelión. No podía entender. Y entonces él le dice claramente, acepta mi consejo, arrepiéntete del pecado. Quizás el Señor te va a ayudar y te va a acompañar. En realidad Nabucodonosor padeció de la lincatropía por causa de su pecado, porque se rebeló o continuó un tiempo después, poco tiempo después, he aquí que Nabucodonosor se paseaba y veía ese imperio enorme, veía Babilonia, que era tan grande y majestuosa, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué en su orgullo y su vanidad? Y en ese momento cae en lo que se llama la
licantropía, una enfermedad terrible, donde el hombre, la mente humana piensa, pero el hombre se vuelve como una bestia. Y fue con las bestias del campo. Las uñas crecieron, su cabello y todo lo demás. En realidad sufrió terriblemente, mientras él recordaba y pensaba a su vez del castigo divino. Pero un día el Señor le devuelve plenamente su comprensión y él acude al Todopoderoso, pide perdón a Dios y Dios acude en favor de él. Arrepentimiento de Nabucodonosor. Bueno, estábamos viendo esto en el día de ayer, ahora vamos a entender más de cerca lo que vimos. Vamos a leer el versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Esto no fue una sacudida del imperio entero. Ustedes notaron, dice, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. O sea, todos lo habían abandonado, porque estaba allí entre las bestias del campo. De manera que era algo horrendo para él semejante cosa. Mas todos los gobernantes y los demás que estaban bajo de él meditaban en el Dios de Daniel, meditaban en el poder de Dios, porque lo que Dios había dicho se había cumplido fielmente. Y cuando vieron la restauración repentinamente de ese rey arrepentido, entonces él da testimonio. Y saben lo grande es que Nabucodonosor se arrepiente de corazón. Se arrepiente de todo corazón. Él ahora amaba al Señor, quería seguir en la grandeza de Dios. Por eso encontramos sus palabras. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. O sea, el reino lo tuvo como antes y más grande aún. Dios fue al amparo de él. Pero Nabucodonosor ahora siguió en los caminos de Dios. Y somos fieles, un día lo veremos en la eternidad, cuando Jesús regrese a buscar a sus hijos en gloria y majestad. Ahora bien, continúa diciendo el texto, el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué notable, es que él menciona los pecados mayores de él allí. Ahora yo, Nabucodonosor, recalca, yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo y de la tierra. O sea, él ahora comprende plenamente, no es que comprende, sino que entiende plenamente que la verdad estaba allí y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Estaba dispuesto a andar en los caminos de Dios, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Qué gran conversión, qué lindo es poder ver, pero Dios usó a hombres valientes, hombres de fe, como fue Daniel, hombres de oración, que vinieron y testificaron y hablaron con claridad, y Dios pudo realmente usarlo a Daniel en todo su libro. Vemos las profecías de él, pero en este caso específicamente, usarlo al profeta para que fuese un testimonio viviente del arrepentimiento. No sabemos cuántos más se arrepintieron. Sin duda que hubo más, pero la Biblia no menciona. Hubo más personas de Babilonia, en ese imperio poderoso, que reconocieron al Dios Altísimo y comenzaron a andar en los caminos del Eterno. Vayamos ahora 2400 años atrás de nuestros días aproximadamente. Y allí encontramos el gran imperio griego. Y claro, desde el 331 a.C., como decíamos recién, hasta el 168 a.C., cuando allí en la batalla de Pydna, Roma logra vencer a los griegos y toma el poder, la hegemonía de la historia. Cuán grande es poder entender cómo se iba cumpliendo los 4 imperios universales. Ahora estamos, ¿verdad?, en el tercero. Llegamos ahora a ese imperio que vamos a ver de cerca hoy, por una razón muy particular que queremos recalcar. Vemos a Grecia en la estatua que representada allí por el vientre de bronce, ¿verdad? Y en realidad fue efímero el poder de Grecia, porque Grecia terminó pronto, desde el 331 hasta el 168 a.C., cuando allí encontramos en otra profecía del profeta Daniel, en el capítulo 7, allí se nos habla con claridad de qué representaba a ese leopardo que iba con gran velocidad, indicando la fragilidad. También el bronce indicaba lo rápido y efímero que sería la grandeza de ese imperio. Terminaría pronto,
pero habría de dejar grandes huellas en la humanidad. El autor del pecado hacía cualquier cosa mientras reinaban esos imperios universales, y después también las hizo, como va a explicar Daniel, hasta el final del capítulo 12, que ya nosotros conocemos. 2000 años atrás, antes de que Cristo, mejor dicho, unos días ya cuando Cristo vino al mundo. Vayamos a Grecia con el apóstol San Pablo. Yo en este día es muy especial porque es un Viernes Santo, quiero decirles que Cristo realmente dio su vida por nosotros. El apóstol Pablo llegó a conocer a Jesús aunque era enemigo del cristianismo, por un milagro poderoso de Dios. Dios obró poderosamente en el corazón de ese hombre que realmente había sido engañado por los mismos dirigentes de Israel, pero él llegó a comprender, a conocer, y Dios le había dicho, Jesús le dijo, instrumento escogido me es este, para que anuncie el Evangelio, y lo mandó a los gentiles. Es notable la historia de él, que ya conocemos, por cierto, pero vamos a repasar muchas cosas en el día de hoy. Vamos a ir ahora, por supuesto, allí. Vayamos a Grecia, en el lugar donde realmente estuvimos hace días pasados, y por eso ponemos las fotos originales para que podamos entender. Allí vemos el Areópago, en realidad las ruinas de ese Areópago, porque otra cosa no había. El lugar encumbrado de Atenas, la capital de Grecia, donde realmente era una fortificación especial en aquellos días. Ahora quedan solamente los restos, y por supuesto también un centro de culto, en donde grandes deidades que los griegos creían se manifestaban allí con su grandeza y su poder, según ellos, por supuesto, porque así, Grecia fue un imperio muy particular. Allí estamos viendo ruinas de la Acrópolis, y saben, esa Acrópolis era la fortaleza especial, en donde realmente ellos podían defenderse de sus enemigos, y por eso estaban allí los dioses, que tenían muchos, por cierto. Ya veremos algo acerca de ello, una foto que ustedes, bueno, simplemente la pusimos porque allí estuvimos presentes en ese momento y para que entendamos que las fotos son realmente originales. Ahora bien, vemos nada menos que el Partenón, allí tenemos, ¿verdad?, que está siendo reparado en una parte debido a que se fue cayendo un poquito aquellas tremendas columnas, o mejor dicho, por el tiempo enorme, se arruinaron, y por supuesto la van cuidando para que se mantenga algo. Pensar que quedó así Grecia, el imperio tremendo y poderoso. Ahora es un país pequeño, en cierta medida pequeño, por supuesto, que no tiene mucha influencia en el mundo, y por supuesto la influencia que tiene mayormente son de las ruinas que posee. El Partenón era realmente un lugar muy particular. La diosa de Atenas estaba allí, ¿verdad?, específicamente, y por lo tanto era una diosa muy particular. Ese templo fue hecho en honor a ella. Era una estatua de mármol, que tenía una gigantesca estatua de mármol que se encontraba dentro del Partenón que estamos observando, que era entera de mármol y estaba cubierta en muchos lugares con oro. Allí dice 1000 kilos de oro. O sea, 1000 kilos de oro poseía esa estatua. Y ahí se iban a arrodillar y a pedir la bendición de esa diosa, para que Dios protegiese, para que ese Dios protegiese a Atenas específicamente, y que les vaya bien a todo el imperio. Bueno, el Museo de Atenas. Allí encontramos una cantidad enorme, más de 100.000 estatuas de deidades atenienses. Muchas de ellas que vemos allí, ¿verdad?, en las columnas esas que eran dioses, indican, había 12 dioses especiales que ellos tenían. Yo no voy a mencionarlos hoy porque, bueno, eran referidos a los astros y demás, y que por supuesto allí estaban gobernadas, allí dice 12 dioses principales, presididos ¿por quién? Por Zeus. O sea, en realidad el dios Sol para ellos era lo mayor que existía. De manera que realmente habría de dirigir. Y saben que los atenienses fueron filósofos, ya vamos a ver enseguida eso. Y además tenían deidades por todos lados. Cada uno adoraba al dios que le parecía. Había dioses de sobra. Y por eso estamos entendiendo hoy, Daniel ya lo profetizaba, cómo serían las profecías que vienen, tienen mucho que ver con esto. Esas deidades fueron absorbidas por Roma, y Roma le agregó un montón más todavía.
Cuando el imperio romano tomó allí a Grecia, absorbió todo lo de Grecia y por supuesto mucho más que las deidades de ellos y también de los imperios anteriores. Ahora bien, en el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, en el año 46 de la era cristiana, encontramos lo siguiente. Lo que sin dudas impresionó su mente. Bueno, hubo algo que impresionó la mente el gran hombre de Dios, del apóstol San Pablo. Fue aproximadamente en el año 46 en su segundo viaje misionero. Él llegó hasta allí y el texto lo dice, así que vamos a leer el pasaje a continuación en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículos 1 y 2. Leamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Más adelante vamos a leer en el libro de Hechos, yo dije Hechos recién, en realidad esto tomé expresamente las palabras que se encuentran de los mandamientos de Dios. Y él queda impresionado, el apóstol queda impresionado al ver la terrible idolatría que había, la tremenda idolatría. Sin embargo, fue el hombre de Dios. El texto habla después específicamente, el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo imagino cuando San Pablo ve allí la cantidad de dioses y por supuesto ve deidades mayores, deidades menores, qué idolatría atroz. Bueno, ahora encontramos el mandamiento específico que impresionó en la mente de aquel hombre de Dios al ver la realidad de aquel imperio caído. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, acá están los dos primeros mandamientos, leíamos recién, ¿verdad? Y aquí específicamente Dios condena la adoración de imágenes, que por supuesto después entró en el cristianismo, es otra historia eso. En el libro de Daniel encuentra todo explicado, por eso es que tenemos que entender todo esto para entender luego lo demás. Ahora bien, en la mente del gran hombre de Dios se golpeaban esos pensamientos de la ordenanza divina. Él conocía muy bien lo que era el camino de la vida eterna. Había llegado a conocer en el camino a Damasco al príncipe de la vida, aquel que murió por nuestros pecados, porque él fue lo que le costó entender, pero cuando aceptó a Jesús, todo el poder de Dios descansó sobre él, porque fue un hombre entregado realmente en las huellas del Señor. Su reacción valiente y celoso y celo misionera que él tuvo. Y ahí ahora encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 17, lo siguiente. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, saben, en realidad, antes que eso no tenemos tiempo de decir todo hoy, simplemente él había dado un testimonio con Pablo y Silas, habían allí cantado después de haber sido azotados y cuánta cosa más. Estaban realmente con Silas hasta que Dios hizo un milagro tremendo. Es largo contarlo, pero hizo un milagro, mandó un terremoto, las puertas se abrieron, el carcelero quiso matarse. Bueno, y el apóstol Pablo dijo, ningún mal te hagas, porque todos estamos aquí. De manera que la presencia de Dios eterno estaba vibrando en su mente. Imagínense el contraste cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y ve el paganismo total que allí reinaba. Por eso dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Allí es específico el texto, ¿notamos? De manera que lo que él se estremeció en espíritu al ver cómo el pecado tenía tanta fuerza. Pensemos en el mundo de hoy mientras pensamos en esto. En realidad, el apóstol San Pablo, él tenía que hablar, y habló enseguida, empezó a hablar, ¿verdad?
porque ustedes notaron que el texto dice algo allí, que él iba a ser llevado, porque el apóstol Pablo siempre necesitaba a alguien que lo lleve, porque no tenía la vista suficiente, lo que dicen los comentadores, justamente como para ver bien las cosas, de manera que era siempre ayudado por alguien. En este caso iban a ir Silas y Timoteo, como dice allí, y llegarían hasta Atenas, pero este hombre de Dios no pudo soportar, ya no aguantó más y se fue y comenzó a predicar antes que ellos llegaran, porque dice que ardía su corazón para que realmente Atenas entendiese el mensaje de la salvación y de la vida eterna, y que el imperio griego, por supuesto, había dejado a un lado todas las cosas de Dios. Amigos míos, el pecado no tiene excusas. Los atenienses también, los griegos también tuvieron la oportunidad de escuchar la historia de los imperios anteriores y cómo Dios había obrado, y aún en ellos mismos. Sin embargo, la rebelión era extremadamente grande. ¿Y qué dice el versículo 17 ahora? Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. No perdía ocasión para llevar adelante el mensaje. Claramente, en las sinagogas de los judíos, dice allí, discutía con los judíos. Les hablaba, la palabra discutía significa les hablaba poderosamente del Salvador que ellos mismos habían crucificado, del Salvador del mundo, de Cristo nuestro poderoso Salvador. Y los piadosos que llegaban allí, escuchaban al apóstol Pablo, que lo ocurrió. Vieron ahora el 18 lo que nos cuenta, que dice así. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Allí asistían aquellos que realmente, como menciona la palabra de Dios allí, ¿verdad? Dice, ¿quién será? Y ellos, claro, no entendían nada de lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y realmente ellos tenían especial interés en ver, a ver, ¿qué dice este palabrero, como dice allí? ¿Qué es nosotros? Y ellos eran filósofos, de manera que realmente creían saberlo todo, y las discusiones que tenían entre ellos, o cuando se reunían allí en el Areópago, en algunos de los lugares del Areópago, para hablar y para cambiar de ideas, ellos se deleitaban en conocer siempre cosas nuevas, porque eso es lo que realmente ocurría. Y ahora escucharon a Pablo, ¿pero qué es este palabrero que habla de cosas tan raras? Que habla de un Dios eterno, que habla de uno que salió de la resurrección, y entonces hicieron lo siguiente. Allí que dice el verso 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, allí estaban, ¿verdad? Qué impresionante esto, porque dice, y tomándole le trajeron al Areópago. ¿Notaron? El apóstol Pablo tendría que haber sido llevado, pero los discípulos que tenían que ir no habían llegado. Pero el apóstol se adelantó y simplemente ellos lo tomaron, le ayudaron, lo llevaron hasta un lugar especial para que él hablase y que les explicara qué eran esas palabras raras, qué Dios era ese del cual hablaban. Como tenían cientos y miles de dioses, de manera que ellos querían saber. Y el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, comienza a hablar de esta manera. Leamos allí el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, el interés que ellos tenían siempre era de conocer algo nuevo, porque en eso basaban toda su sabiduría. Conocer algo nuevo, y generalmente eran dioses nuevos. Eran dioses nuevos y comenzaban a hablar acerca de ese Dios y las características que tenía ese Dios. De manera que ellos se fueron de esa forma. ¿Qué dice allí el título, Alicia? Pablo predica a los atenienses en el Areópago. Allí comienza la predicación del apóstol Pablo. ¿Cómo comienza la predicación del apóstol Pablo? Leamos en Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Notaron? Él ardía del conocimiento de Dios, ardía de ver el pecado tan enorme, pero no los reprende.
Esto es una técnica de la evangelización muy grande que nosotros tenemos que entender. El apóstol San Pablo comienza con sencillez, se adapta al público que estaba delante de ellos. Le estaba hablando allí, tenía que hablar en forma muy específica. ¿Y qué dice? Que varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. De manera que se habrán sentido halagados ellos al escuchar las palabras de aquel forastero para ellos, ¿verdad? De aquel hombre que estaba enseñando. El versículo 23 agrega: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¡Qué introducción! ¡Qué evangelista enorme que llevaba el Evangelio de Cristo! ¡Enorme! Yo vi una estatua allí que decía el Dios no conocido. Y saben, a ese Dios, o de ese Dios que ustedes adoran y del Dios no conocido, esas son las palabras que ustedes escucharon. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Y yo imagino que estaban todos con los ojos fijos, mirando la realidad. Los introdujo rápidamente, con la misma creencia que ellos tenían, a fin de que comprendiesen al Dios eterno, al Dios no conocido. Y efectivamente ellos no conocían todo el plan de salvación y no entendían nada acerca de Dios. Eran paganos entregados a las cosas de esta vida. Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es lo primero que el apóstol Pablo les presenta. Y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Allí comenzó lentamente a entrar el apóstol San Pablo a un tema que era lleno de, por supuesto, de actualidad en ese momento. Había templos por todos lados. Vimos el Partenón, que era el mayor, que se encontraba, ¿verdad?, allí en este caso en Atenas. Allá dice el Dios que hizo el mundo y que hizo todas las cosas que en él hay. En realidad, ese es el Dios que yo quiero hablarles. Es el creador de los cielos y de la tierra. Vamos a leer el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Notaron, dicen, no habita en primer lugar en un templo hecho de manos. Ese Dios no precisa nada hecho de manos para adorarle. Y a él estaba dando un golpecito, ¿verdad? A fin de que ellos entendiesen que realmente todo lo que tenían no valía. Era un Dios superior, muy superior, al cual él les estaba hablando. En realidad dice, honrado por no es honrado por manos de hombres, como ni necesita de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. De manera que presenta a Dios en su grandeza, presenta al creador de los cielos y de la tierra. Ellos escuchaban atentamente lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿cómo era? Un Dios superior completamente, pero ellos mismos tenían la estatua que decía el Dios no conocido. De manera que el apóstol Pablo dice, ¿saben ese Dios que ustedes adoran? Realmente hacen bien, están adorando a ese Dios, pero no lo conocen. Ahora yo quiero explicarles que ese Dios que yo estoy hablándoles hoy no necesita la estatua tampoco eso. No precisa, porque Él no acepta cosas hechas de manos de hombres, ni tampoco acepta los templos. No es necesario eso. Ya lentamente iba entrando en la temática, ¿verdad?, en la cual realmente palpitaba su corazón y anidaba en su mente. Él quería darles la verdad y el mensaje de la vida eterna. Continúa diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Allí los griegos comenzaron, y los filósofos a escuchar atentamente. Porque Él les habla de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y allí está, ¿no es cierto? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Allí comienzan ciertos choques filosóficos, pero el apóstol Pablo lo hace muy lentamente. Estaban los epicúreos,
que ellos creían, bueno, que la mente humana realmente podía encontrar la felicidad, todo era por el poder y la fuerza de la mente, pero ahora está hablando de un Dios creador, un Dios que es más fuerte que todas las cosas y que va más allá del tiempo, y un Dios que realmente dirige todas las cosas y les ha prefijado también un tiempo, ¿verdad? El versículo 27 agrega: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese Dios del cual yo les hablo hoy no está lejos de nosotros. Sin duda que el apóstol los mira con una sonrisa y le dice: ese Dios eterno está aquí hoy, del cual yo les hablo, está muy cerca de nosotros. Por eso dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, les ponen una figura, porque todo lo que ellos habían hecho era hecho de manos, pero dicen en una forma figurada, palpando puedan encontrarlo de alguna forma. Escuchen bien, que yo estoy hablando del Dios verdadero, eterno, creador de todas las cosas y creador del ser humano, creador del tiempo, el que habita en la eternidad. El Señor ahora había inspirado al apóstol Pablo para que hablase con palabras elocuentes. Pablo se acerca a ellos lo que más puede. Y esto es algo que tenemos que notar nosotros para evangelizar a un mundo perdido como está hoy. Se acerca de todo corazón a la realidad de ese imperio, la realidad de aquellos, imagínense, estaba allí en el Areópago, rodeado de estatuas por todos lados. Sin embargo, él las habla así. El versículo 28 agrega: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí entró el apóstol Pablo, les pega, es como quien va pescando, ¿verdad? Primero le pega un tironcito al pez, pero no sigue tirando, no, afloja. ¿Por qué notar? Porque en él vivimos y nos movemos. Eso iba contrario a la filosofía griega. Y somos como algunos de vosotros propios poetas también lo han dicho. Y efectivamente cita algunos de los poetas más grandes de ellos, que lo han dicho con claridad. Es de ese Dios que lo estoy hablando ahora, porque linaje suyo somos. Y ellos escuchan, ¿verdad?, con atención. Se sintieron otra vez un poquito halagados. Realmente esos poetas habían hablado con corrección en cierta manera. El versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí sí, ahí se sacude, ¿verdad? Se encuentra la verdad y el pecado juntos. O mejor dicho, el choque entre una cosa y la otra. Siendo pues linaje de Dios, linaje del Dios eterno, no debemos pensar que la divinidad, aquí está hablando de la divinidad, sea semejante a ¿qué? A oro o plata, o piedras, escultura de arte, de imaginación de hombres. Allí estaba hablando de todas las estatuas que tenía. Allí estaba hablando de la diosa de Atenas que estaba allí en el Partenón en primer lugar y que estaba cubierta de oro. El mármol que estaba por todos lados. Las esculturas que ellos habían hecho y se hincaban y adoraban a esos dioses en una forma impresionante. De manera que el mensaje llega a un punto central. Él les habla del Dios eterno. Él les habla del Dios verdadero. Y les habla indudablemente de lo que significaba ese Dios eterno verdadero. El Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, San Lucas cuenta de esta manera para que entendamos. No habrá colocado todo lo que Pablo dijo, pero el punto central aparece allí, claramente hablándole de ese Dios infinito que dirige todas las cosas. Pablo presenta a nuestro Dios misericordioso y justo. Ahí están las dos características de ese Dios infinito. Ese Dios misericordioso que todo lo hizo, pero ese Dios que tiene misericordia de todos nosotros. En realidad no habita en templos hechos de manos, ni tampoco con estatuas, ni de oro, ni de mármol, ni nada de esto, pero saben, es misericordioso, grande en misericordia. Y bueno, por supuesto, los epicúreos, los estoicos estaban escuchando allí, que eran una filosofía de aquellos días, muy encontradas en algunas cosas. Leamos el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Bueno, allí pega un golpe fuerte. ¿Por qué? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia. No era fácil decirle a esos filósofos de esta forma. Ahí se encuentran tanto los epicúreos como los demás y los estoicos. ¿Qué pasa? Se encuentran frente a una realidad. Les está hablando de la ignorancia realmente que había, de la ignorancia del Dios infinito, de la ignorancia que realmente reinaba, pero en realidad no, todavía tenía forma de contenerse. Yo imagino que los filósofos se movían en los asientos de piedra allí mientras escuchaban esto, porque él les habla que Dios en su misericordia es tan clemente y tan maravilloso que pasa el tiempo de nuestra ignorancia. Él se incluye también allí, de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque ellos hablaban del Dios no conocido, o sea que no podían acusarlo de que él estaba hablando de algo que realmente ellos lo sabían todo. Había un Dios que no era conocido y él les hablaba que ese Dios tenía el poder para perdonarlos de lo que ellos no conocían y que él había tenido el privilegio de conocer a ese Dios maravilloso, al creador del universo y de todo lo que existía. Bueno, con grandes ojos se miraban entre ellos, se movían en los asientos, mientras escuchan el mensaje de la vida eterna. Y el versículo 31 agrega: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, allí fue un golpe ya muy grande. Porque el apóstol les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tanto los epicúreos como los otros que recién mencionaba estaban allí, estaban escuchando, por supuesto, y ellos no creían en eso, iba contra su creencia. Y habla del día del juicio. Era un Dios misericordioso, grandioso, pero también vendría un día del juicio, en el cual el ser humano tendría que dar razones de lo que realmente creía. Le está hablando con toda nitidez. Y lo que más sonó fuerte, cuando les habla del juicio de Dios, y ahora por aquel varón. ¿Quién era ese varón? Jesús. Él no lo menciona por nombre para que no lo identificaran tanto como judío y demás. Él no quería chocar ni siquiera con el nombre en ese momento. Pero habla de Cristo, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle, ¿qué? Levantado de los muertos. Está hablando de la resurrección. Y ambos no creían, creían en la inmortalidad del alma. Ambos creían en la inmortalidad del alma. Tanto los estoicos como los epicúreos. Pero saben, ahora les habla de la resurrección de los muertos. No, eso no existe, eso no puede existir. No existió nunca un hombre que pasara por esa experiencia, es mentira. Y ahí se produjo una discusión terrible. Bueno, decisión de los atenienses. Y en la vida, mis amigos, nos llega un momento de la decisión. El apóstol está hablándoles y llamándolos al arrepentimiento. No sé cuánto tiempo duró ese discurso. Tal vez horas, indudablemente que fueron horas, de las cuales están resumidas simplemente estas palabras que estamos viendo ahora, ahí en Hechos de los Apóstoles. Decisión de los atenienses. Ellos tenían que tomar una decisión. Se iban a aceptar realmente al Dios superior, al Dios eterno, que había creado todas las cosas, que tenía poder y guiaba los tiempos y que tenía poder sobre la vida nuestra. Guiaba el tiempo del hombre, guiaba todas nuestras actividades, nuestras acciones en esta existencia. Por lo tanto, llega el momento crucial, ¿verdad? Y miren ahora, lamentablemente ocurre esto. Dice lo siguiente, el versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Bueno, aquí llega un momento decisivo, no habrá sido nada fácil. Algunos habrán mostrado caras de, no sé, caras realmente de furia. Porque ¿a quién le iba a enseñar? ¿Cómo? Este hombre nos va a enseñar a nosotros, al cual es un palabrero. Estaban diciendo el término, ¿verdad?, que ya conocemos y que leíamos hace un ratito atrás. Así que Pablo salió del medio de ellos. Allí estaban tomando su decisión final.
Ellos comenzaron a burlarse. Pero, ¿saben? Yo imagino la tristeza del apóstol Pablo. Sin duda que hubo lágrimas en los ojos del apóstol Pablo. Hubo lágrimas porque no aceptaban a Jesús como el autor de la vida. Hubo lágrimas porque no aceptaban al creador del universo. Hubo lágrimas porque no aceptaban realmente el plan de salvación. De manera que con emotividad, porque estaba guiado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo les habla con toda la fuerza: decídanse por ese Dios verdadero. Acepten a Cristo, el que salió de la tumba, el que tiene poder sobre la muerte. Porque en realidad, en todos los dioses que ellos tenían no tenían poder sobre la muerte. Por lo tanto, era más fácil creer en la antigua filosofía que el diablo plantó, ¿no es cierto?, desde que allí desde el jardín del Edén, de que, por supuesto, realmente el alma se va al cielo, como ya muchos, y después que el cristianismo apóstata aceptó mucho tiempo después. El libro de Daniel, de paso, nos habla acerca de eso, pero no es el tema de hoy, por supuesto. Tenemos que estudiar mucho estos días. Tenemos que realmente acercarnos y de todo corazón pedir a Dios sabiduría, pedirle a aquel que es el Dios infinito para también hablar como el apóstol Pablo habló. Tener la sabiduría del cielo, que el Espíritu Santo solamente puede engendrar en nuestro cerebro, que está totalmente endurecido por el mal. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra mente, Él guía nuestras palabras, Él guía nuestras acciones, Él guía todo, mis apreciados amigos, de tal suerte que tenemos que decidir. Ellos entendían, porque el apóstol Pablo no les presentó la decisión hasta que realmente ellos entendían. Allí tuvieron que decidir. Comenzaron furiosos la inmensa mayoría, pero miren lo que dice el verso 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, quiero detenerme un poquito en este texto. Dice, más algunos creyeron. ¿Saben que yo he escuchado hablar, algunos dicen que el apóstol Pablo erró en la predicación porque interpreta mal algunos textos de que él habla acerca de Cristo? No, él les habló de Jesús y entró de la forma que solamente se podía entrar a los atenienses, a los griegos. No era sencillo, a filósofos. De manera que más algunos creyeron, y de allí se juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. ¿Quién era ese Dionisio? Era un hombre respetable y honrado allí en el Areópago. Ocupaba un lugar especial en aquel lugar, de manera que no era cualquiera. Él valientemente, Dionisio, se acerca. Yo creo en Jesús. Yo creo en el Creador de los cielos y de la tierra. Yo creo en aquel que tiene un día en el cual nos va a juzgar. Pablo, enséñame más. Yo quiero conocer todo. Y no solamente él, porque luego agrega una mujer llamada Dámaris. Los menciona a los dos específicamente. ¿Por qué? Porque Dámaris también era una mujer que tenía conocimiento y era respetada por todos en aquellos días. Ahora lo notable, ¿verdad? Dice, y otros con ellos. No dice cuántos, no fueron muchos, fueron pocos. A veces nosotros queremos cosechar grandes cantidades, y sobre todo en este tiempo. ¿Y quién no anhela eso? Por supuesto. Pero saben, amigos míos, Dios nos manda a predicar a un mundo entorpecido por el pecado, a un mundo materialista, más aún que el de los atenienses, un mundo arruinado por el pecado. No siempre los hombres entenderán. ¿Cuántas veces como hijos de Dios cometemos el terrible y dramático error? Bueno, se predicó en tal lugar, a ver cuántos realmente se convirtieron. Y todavía los descuidamos después, como algunos de por acá cerca hacen. Bueno, esa es otra historia. Una historia tremenda, terrible. Porque el apóstol tuvo que irse después de allí. Pero les enseñó, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo allí, pero saben, estaban convertidos de veras, tanto Dionisio, el Areopagita, como Dámaris y aquellos otros que estaban allí, un pequeño grupo. Y ese grupo se mantuvo fiel, no solamente se mantuvo fiel, sino que construyó la primera iglesia cristiana. Y allí se estableció el cristianismo en Atenas. ¿No les parece esto maravilloso? Cuán grande es el Todopoderoso. Cuán grande es aquel que realmente en la hora final tendrá que hacer temblar los reinos, como lo hizo Daniel. Daniel le predicó varias veces a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue duro, no quería aceptar la verdad de Dios. Finalmente aceptó el mensaje
y tenemos ahí un libro que habla del capítulo 4, ¿verdad? En forma muy categórica y rotunda, en donde él mismo da su testimonio específicamente de lo que fue su conversión. Ese fue el mensaje de los discípulos. No solamente del apóstol Pablo, en una era difícil de persecuciones, porque en realidad los judíos y demás perseguían, y el Imperio Romano era un tiempo también difícil, por supuesto, porque estaba entregado al paganismo, pero en Hechos 3 dice lo siguiente: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí el apóstol Pedro está hablando ahora. El gran apóstol Pedro, que fue ungido por el Espíritu de Dios allí en el Pentecostés. El apóstol San Pedro, que realmente había obrado tan malamente en otras ocasiones, pero que ahora se había arrepentido de corazón y estaba siendo ungido por la lluvia temprana, y por lo tanto hablaba en un lenguaje y todos escuchaban. Y los judíos que estaban en cantidad allí escuchando, porque el mensaje en aquel momento, ¿verdad?, era después de la crucifixión de Jesús, y él les habla categóricamente: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os suelte ¿a quién? A un homicida. Terrible lo que dice allí, ¿verdad? El apóstol les prepara el camino para decir lo siguiente, el versículo que dice, el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué hermoso mensaje presenta el apóstol Pedro ahora a los judíos. Les habla con corrección. Les habla en un lenguaje que ellos mismos se quedaban asombrados, porque ni siquiera los fariseos que estaban en el templo sabían hablar tan correctamente como él estaba hablando allí en ese momento. Todos entendían: Dios hizo el milagro, el Espíritu Santo hizo el milagro. Y mis apreciados amigos, cuando el Señor hace un milagro en nuestra vida, la obra de Dios prospera en gran manera. En un solo siglo llegó la verdad de un Cristo crucificado y resucitado al mundo conocido de aquellos días. Me hablo del tiempo de Roma, ¿verdad? Y saben, amigos míos, a nosotros nos toca una gran tarea por delante. Pero ahora yo quiero referirme al texto 15 otra vez. Y matasteis al autor de la vida. ¡Qué palabras! Allí estaban los judíos. Sin duda muchos lloraban en ese momento. En ese momento en el cual se convirtieron un montón de personas. Miles aceptaron a Jesús, porque dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y yo soy testigo de eso, porque lo vi. Sé realmente, estuvimos con Jesús, lo vimos ascender al cielo. Él va a volver otra vez, porque les habla de eso, ya vamos a leer enseguidita. Cuán grandes palabras, ¿verdad? Ahora bien, continúa diciendo el verso 17 del capítulo 3 de Hechos. Mas ahora, hermanos, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Bueno, otra vez se enternece y se coloca en el lugar de Helios, ¿notaron? Mas ahora, hermanos, usa ese término, más cercano imposible. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, la misma palabra que usó el apóstol Pablo allí cuando habla a los atenienses, lo habéis hecho. También vosotros y aún vuestros gobernantes. Inclusive muchos de ellos no lo habían hecho por ignorancia, sino que se perdieron para siempre. Pero Dios está hablando al apóstol Pedro acerca del perdón, y que Dios ahí en el de los cielos puede perdonarlos. Y se arrepintieron de corazón, miles en ese día. El versículo 18 agrega: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Bueno, aquí está claro. Pero Dios ha cumplido, ¿qué? Una profecía. Ustedes ignoraron simplemente esa profecía porque nadie se las enseñó. Y yo imagino cómo les temblaba el corazón y les latía fuerte el corazón a aquellos hombres que escuchaban el mensaje del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque realmente no les habían enseñado la verdad. Le habían enseñado de un Cristo guerrero que vendría a liberarlos del poder de Roma. Y ahora escuchaban acerca de un Salvador amante, de un Salvador justo y admirable, aquel que había ascendido a los cielos y vendría para buscarlos, porque allí menciona, ¿verdad?, que realmente la profecía decía que Cristo tenía que morir, y morir por ellos y por los apóstoles también. Jesús iba a ir a la cruz de todas maneras,
Pero Él les dice, no era necesario que ustedes lo crucifiquen. Desgraciadamente, llegado el pueblo de Dios a esa condición, ¿verdad? Tan lamentable y triste. Ahora bien, y leamos lo que continúa diciendo, el verso 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Saben, hoy yo no puedo hablarles de otra manera, mis apreciados amigos. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Si el apóstol Pablo pudo sacudir a los atenienses de tal forma que algunos se convirtieron, como leíamos, y hombres de saber. Más acá dice, así que, y lo llamó el arrepentimiento del apóstol, pero también el apóstol Pedro hace lo mismo. ¿Y qué hace? Así que arrepentíos y qué, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos del refrigerio. ¿A qué se refería el apóstol Pedro cuando estaba diciendo allí? Para que vengan los tiempos del refrigerio espiritual. Y ese refrigerio espiritual era el por el cual él podía realmente predicarles. Y el texto siguiente agrega algo más. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. De manera que se está hablando de aquel Cristo que había muerto, que había resucitado, que había ido a los cielos y que les prometió que volvería otra vez. Claramente estaba en la mente de ellos el regreso de Jesús. Les habló con toda nitidez. ¿Cómo llega ante nosotros ese mensaje que es la hora más crucial de la historia en la cual nos toca vivir, amigos míos? Estamos entendiendo realmente la tremenda responsabilidad de imitar al apóstol Pablo, de imitar al apóstol San Pedro, de imitar a todos los hombres de Dios, de los profetas de Dios como Daniel y de todos los hombres que hicieron temblar los reinos realmente, al llevarles un mensaje de poder, porque lo que le falta a la Odisea, como dije días pasados, es poder. Sabe mucho, conoce un montón, por eso será condenada, porque no dice lo que cree. No es capaz de anunciar con claridad, con vehemencia, con nitidez. Porque no es asunto de hablar ahí livianamente y después de verle pago un poquitito. Y bueno, tal vez en el estudio bíblico tengo que darle un poco menos porque si no se va a ahogar de entrada. Y bueno, le doy un poco menos, le doy después, va a conocer con el tiempo. No. No vemos esa actitud delante de los apóstoles. Los apóstoles hablaron guiados por el Espíritu de Dios. La lluvia tardía es la que necesitamos. Oremos por ella, clamemos por ella. Necesitamos el Espíritu de Dios en esta hora crucial de la historia. Seamos bautizados por el Espíritu de Dios, a fin de que podamos terminar la obra de Dios en esta hora, que sin duda será corta, y Jesús vendrá para darnos un nuevo hogar. Porque dice el versículo 21 lo siguiente: A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos, profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ustedes notaron lo que él dice allí, el apóstol Pedro es claro. Jesús está en los cielos y no va a volver antes que el evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Jesús está en los cielos porque Él tiene una obra especial que hacer. Guiado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pedro, aunque no entendía muchas cosas, pero lo dice con claridad. Allí está Jesús por nuestra causa. Tenemos un intercesor poderoso en los cielos, vivo, que vendrá para terminar con el pecado, con la miseria, con el dolor. Día, por supuesto, que dice que tenía que ser retenido hasta cierto tiempo, como los profetas habían anunciado. Antes no vendría, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, ahora notemos. Nosotros vivimos en esta hora tan solemne. Nos toca a nosotros vivir en esta hora, de la que habló el apóstol Pedro en esta ocasión. Vivimos en la hora 11ª de la historia, porque él habla, dice, porque el Señor va a retener a Jesús. Y saben, en el fin del mundo hay guerras, rumores de guerras, las bombas atómicas que están ahí amenazándose unos a otros. Es un momento dramático de la historia. Y decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo realmente no estalla? Bueno, es que la gente tiene conciencia, no tiene nada de conciencia. Los hombres han perdido todo, matan por matar. Sin embargo, la guerra nuclear no estalla. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que tiene un propósito para el mundo. Ese mismo Dios del cual habló el apóstol Pablo,
a los atenienses. El mismo Dios que habló el apóstol Pedro a los judíos y a los que lo rodeaban en aquella ocasión, en donde se convirtieron más de 3.000 personas en un solo día. Ahora bien, leamos lo que dice el libro de Daniel para ubicar el tiempo del cual nos habla el profeta, o mejor dicho, el apóstol. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hay una profecía muy grande que vamos a detallar en estos días. Realmente porque es la profecía que nos lleva hasta esta hora. Señalaba el momento cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Señalaba el momento también que cómo el templo sería destruido. Bueno, muchas cosas podríamos hablar. Me refiero a aquellos que no quisieron aceptar al Mesías de Dios. Y también nos habla con nitidez del día cuando Jesús pasaría ante el Padre para ser nuestro intercesor. Ese es el día en que vivimos ahora nosotros. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice allí claramente. El anciano vino hasta el anciano de días. El anciano de días es nuestro Padre que está en los cielos. Realmente tenemos que pensar en Cristo, mis amigos. Tenemos que amarlo más que nunca antes. Y en este momento amarlo no solamente recordando a Cristo y la sangre purpurina que cayó en goteos, coagulada allí en la roca horadada, sino también amarle porque Él venció la tumba para resucitarnos en el día postrero. Él venció la tumba para perdonar nuestros pecados. Él venció la tumba para que nosotros hoy podamos terminar con la obra de Dios. Pero entonces acudamos a Jesús. Arrepentíos, dice la Biblia. Dice el apóstol Pedro, dice también el apóstol ¿qué? El apóstol San Pablo. Tanto los gentiles como los cristianos hoy necesitan, los cristianos que no conocen la verdad, necesitan entender esto. Y muchos que conocemos también necesitamos ser convertidos a la realidad del tiempo profético en el cual nos toca vivir. Dice luego el profeta Daniel lo siguiente. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué hermosa promesa allí, ¿verdad? Y le fue dado dominio. Jesús toma el dominio. Tomará el dominio del reino eterno. En 1844 ahí ocurre algo muy grande. Es ahora solemne, a 188 años de ese día. Estamos viendo nosotros. Ya estamos en un tiempo adicional de la gracia de Dios. No es el tema de hoy, por eso no lo estamos explicando con claridad, porque ya lo vamos a estudiar. Ahora acá dice claro que le fue dado para que reinase para siempre. Un reino eterno que no tendrá nunca más fin. Es el reino que el Señor nos prometió. Pero antes, recordemos, amigos, recordemos a los idólatras que había en Grecia. Estoy diciéndolo en forma figurada. Recordemos a los idólatras que están en el mundo y transgreden los mandamientos de Dios, porque no saben, no entienden, no comprenden, no tienen esperanza, no saben que más allá de la tumba hay vida, no entienden nada. Aunque sepan de un Cristo que murió y resucitó, millones no entienden lo que es la salvación. Dios nos bendiga para que nosotros podamos entender de veras las cosas de Dios. El mensaje de los 3 ángeles debe ser dado en esta hora. Allí en Apocalipsis lo encontramos con toda nitidez. Un mensaje glorioso, lleno de esperanza, pero que denuncia con toda claridad los pecados que reinan en este mundo turbulento. Cuando la gracia de Dios va a terminar, para cuando Jesús regrese. Pelea la última gran batalla. Y Jesús volverá. No lo digo yo, sino lo dice Dios. Nuestro Salvador es que está intercediendo en el santuario celestial. Pelea la gran batalla, decídete, arrepiéntete, conviértete, haz las obras de Dios y yo regresaré a buscarte y te llevaré para siempre en la eternidad. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey
de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Se acerca el día de la gloriosa resurrección. El príncipe de la vida vendrá escoltado por millones de ángeles en ese día. Estamos a las puertas de eso. Por lo tanto, arrepintámonos. Que el llamado a los atenienses pueda ser real y llevado a través de nuestros labios. Que el llamado a aquellos judíos que crucificaron a Cristo pueda ser también el llamado que el apóstol Pedro dice que esté en nuestra mente, en nuestro ser. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por la verdad y el Salvador amante que tenemos. Gracias por Cristo, nuestro amado Salvador. Que lo recordemos, Señor, de tal manera que haga estremecer nuestro ser y nos convirtamos de corazón. Y que hablemos como habló el apóstol Pablo y como habló el apóstol Pedro, ungidos por el Espíritu Santo y en esta hora tardía por la lluvia tardía. Bendícenos a cada uno en forma especial y el que está escuchando este programa. Te lo suplico todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.